Buenas tardes, Maideli y Jesús. Muy bien, muy bien. Vamos a continuar con la serie de los atributos de Dios y vamos a ver la segunda parte de las excelencias de Dios. En esta tarde quisiera que viéramos de alguna manera parte de los atributos de Dios como la omnipotencia, la omnipresencia y la omniscencia de Dios. Y cómo debemos nosotros de responder ante ello, ¿no? Como hijos suyos, como cristianos, como parte de su pueblo, cómo debemos de responder ante estos maravillosos atributos que vienen en la palabra de Dios para nuestras vidas. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu infinita bondad, tu gran amor, tu cuidado para con nosotros, nuestra familia, aún en esta etapa, Señor, tan complicada que tenemos. Sin embargo, sabemos que tú eres el soberano, el Señor de todo, el que sustenta todo, Señor, el que tiene bajo control y bajo tu cuidado no solamente todas las cosas, sino también en lo personal, en lo particular, nuestras familias, nuestra congregación, Señor. Oramos para que tú sigas derramando de tu gracia y de tu amor sobre cada uno de mis hermanos, y de cada uno, Señor, de los que vayan a escuchar este mensaje, Señor, que podamos caminar juntos para poder conocer más de tu amor, más de tus atributos, más de tu carácter, Señor. Porque el primer mandamiento dice que amarás al Señor tu Dios. Que, Señor, queremos no solamente conocerte por medio de un conocimiento intelectual, sino realmente que ese conocimiento intelectual baje a nuestros corazones y podamos vivirlo como una experiencia de vida en cada momento, en cada situación, poderte experimentar de una manera real y de una manera genuina, Señor. Todo sea para la gloria de tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, pues he estado hablando durante algunas semanas con relación a las excelencias de Dios y hemos dicho o he dicho de alguna manera que no podemos de alguna manera definir a Dios, no podemos encajonarlo en una manera en que decir, bueno, pues yo ya sé hasta aquí, conozco a Dios en su totalidad. Nadie puede decir de una manera profunda poder conocer a Dios, pero sí podemos conocerlo de una manera descriptiva a medida que Él se ha revelado a través de su palabra. No lo podemos conocer de una manera exhaustiva, pero sí lo que Él nos ha dicho paso por paso, o como dice ahí en las escrituras, creo que en Isaías dice letra por letra, renglón tras renglón, el Señor se va manifestando a nuestras vidas y lo vamos conociendo de tal manera que eso va produciendo adoración y gratitud y alabanza a nuestro Señor. Por eso no podemos conocerlo de una manera tan exhaustiva, pero sí lo que vamos conociendo a través de lo que Él ha mostrado en su palabra. Ahora, cuando hablamos de parte de esas perfecciones de Dios o estas excelencias de Dios, es lo que Él ha querido revelar a nuestras vidas. No es que alguien va a venir como han salido esas personas, esos personajes que dicen que tienen un cierto conocimiento de Dios y sacan algunos libros, hacen algunas videollamadas o videos para poder promocionarse de alguna manera y decir, bueno, pues yo conocí a Dios de esta manera. Y hay un sinfín de cosas, ¿no? De libros, hay revistas, hay artículos, pero realmente donde vamos a nosotros a poder conocer quién es Dios y cuál es su voluntad y cuál es su propósito, lo vamos a encontrar solamente en la palabra de Dios. Gracias a Dios porque tenemos una revelación específica que es una palabra que es infalible, que es inerrante, que no tiene error, y esta palabra de Dios pues fue inspirada por Él, de tal manera que todo lo que Dios ha querido revelarse en nuestras vidas pues está contenido en la palabra de Dios para nosotros.
Y vamos a ver un poquito acerca de estos atributos, y lo primero que queremos ver pues es la omnipotencia. Cuando hablamos de que Dios es omnipotente, o cuando los estudiosos encuentran en las escrituras que Dios es omnipotente, esto significa que Dios es todopoderoso. Y esto debe de venirnos a la mente porque hay mucha gente que es muy poderosa, hay personas que son ricos, hay magnates, políticos que son sumamente poderosos, pero el único que es todopoderoso es Dios. No hay nada que se pueda comparar a su poder. El poder de Él es un poder infinito e ilimitado, de tal manera que Él puede hacer todo lo que ha determinado hacer, y no hay ninguna persona, ni fuerza que lo pueda obligar a hacer lo contrario. Ahora, los atributos de Dios están muy cercanos a lo que es, o están unidos a lo que es la santidad o la moralidad de parte de Dios. Porque todo lo que Él hace no es que esté como esos personajes en las películas o en los cuentos, de que tienen un gran poderío y hacen un sinfín de destrozos y cosas de esas, sino que todo está de acuerdo a la santa, justa y benigna naturaleza de Dios. Todo lo que Él hace realmente va a ser de una manera buena, de una manera justa, de una manera santa. Y eso es donde podemos nosotros descansar como creyentes, en esa omnipotencia de Dios, porque realmente es ahí donde podemos encontrar descanso y confianza absoluta. Como creyentes sabemos que Dios tiene todo el poder para realizar lo que le ha placido hacer dentro de lo que es su palabra y su gran amor. Sin embargo, para el no creyente, la omnipotencia de Dios le va a infundir temor, porque esto de alguna manera lo va a llevar de alguna manera a que no pueda escapar de un juicio. Como mencionábamos el día domingo, Dios va a traer juicio sobre aquellas personas que no se han querido arrepentir o no se quieren arrepentir. Aquellas personas que están diciendo, no, pues yo un día voy a arrepentirme cuando yo esté en la presencia de Dios, o cuando esté allá en el tribunal, le voy a platicar con Él para que Él me pueda absolver de algún cargo. Sin embargo, no hay nada en la palabra de Dios que de que vaya a ser de esa manera. Simplemente dice Hebreos que está establecido para todos los hombres de que mueran una sola vez, y después de eso el juicio. Así que tenemos que tener mucho cuidado nosotros como iglesia, cómo nos manejamos, y sobre todo qué le estamos transmitiendo a la gente, y decir la realidad, la verdad, porque si no, nosotros tenemos algunas maneras, estamos mintiendo en cuanto a lo que es el Evangelio. Pero el Evangelio es muy claro, la palabra de Dios es muy clara con relación a esto. No va a haber ninguna persona que pueda resistir su voluntad ni escapar de su juicio. Creo que Filipenses, Pablo menciona que ante Jesús, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Está hablando de todas las personas. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. La gente ahorita muchos de ellos no quieren reconocer a Jesús como Señor, pero allá van a reconocerlo de una manera u otra. Entonces la omnipotencia de Dios habla de que no hay nada que Dios no pueda hacer. Esa es la omnipotencia de Dios. Entonces, Job, por ejemplo, dice en el capítulo 9, verso 19, dice, si es cuestión de poder, he aquí, Él es poderoso, y si es cuestión de justicia, ¿quién le citará? Él estaba sorprendido del poder de Dios, de la omnipotencia de Dios. También lo estaba Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 40, verso 15. Dice, aquí las naciones son como una gota de polvo, y son estimadas como grano de polvo en la balanza. He aquí, Él levanta las islas como el polvo fino. El Líbano no basta para el fuego, ni bastan sus bestias para el holocausto. Todas las naciones ante Él son como nada.
menos que nada e insignificantes son consideradas por Él. De tal manera que cuando nosotros podemos ver esto que dice en la palabra de Dios en Isaías, podemos ver que el poder de Dios es infinito. De hecho, tan infinito es que el poder de Dios no necesita de alguna manera descanso. Por eso dice en Isaías 40:28, ¿acaso no lo sabes es que no has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa, y su entendimiento es inescrutable. De tal manera que cuando nosotros vemos la omnipotencia de Dios, vamos a ver un Dios que no está limitado como estamos limitados nosotros. Nosotros no somos ni fuertes ni poderosos. Siempre la Biblia describe que nosotros somos débiles y que siempre estamos cansados y agotados. Y necesitamos de que esa debilidad o esa necesidad de fortaleza, ir y acudir al Señor para que Él nos dé de su fuerza. Eso lo vemos cada vez más en las Escrituras. Los muchachos se fatigan y se cansan, pero los que caminan, como dice en Isaías, creo que los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Dios tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, y caminarán y no se fatigarán. Y este texto no es para que algunos de nosotros podamos decir esa cuestión de sugestión, como alguna vez alguien por ahí mencionó que al leer esta palabra que estaban predicando, la dijo que sentía que estaban saliéndole alas como de águilas de la espalda. Prácticamente no es lo que está diciendo el texto. El texto está diciendo que uno necesita en su debilidad y en su necesidad de fortaleza acudir al Señor. Y eso es la gran diferencia entre tantas que tenemos, y el reconocimiento primero que debe de ser es que pues yo no soy Dios, ¿verdad? Ni usted, ni tú eres Dios tampoco. Necesitamos de la fortaleza de Dios y del reconocimiento de la omnipotencia del poder de Dios. Entonces, ¿cómo vemos? ¿Dónde vemos nosotros la expresión de este poder de Dios? Lo vemos en la creación. Lo vemos en el Salmo 36, verso 6, nos dice que su justicia, o sea, tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios son como profundo abismo, tú preservas, oh Señor, al hombre y al animal. Isaías 44:24 dice, así dice el Señor, tu Redentor, el que te formó desde el seno materno, yo, el Señor, creador de todo, que extiendo los cielos, yo solo afirmo la tierra sin ayuda. Prácticamente todo esto viene a colación a saber que Dios tiene absoluto control de todas las cosas. Él creó el mundo en el que estamos viviendo, pero no solamente eso, sino que también lo sustenta. Hebreos 1:3 dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y esta palabra sustentar es sostener, mantener, y esto habla de una acción continua de parte de Dios. No solamente creó, sino que realmente está todavía sosteniéndolo, el mundo en el que vivimos. Si el sol estuviera un poquito más cercano de la tierra, prácticamente dicen que pues nos quemaríamos. Si estuviera alejado, pues nos congelaríamos. La tierra, la inclinación que tiene la tierra, pues con sus 23 grados que tiene de inclinación, permite las 4 estaciones que tenemos en el año. La luna, el océano, los peces, los animales, los insectos. A veces podemos estar asombrados de algún diminuto insecto que para nosotros puede ser tan insignificante y puede ser hasta tan lastimoso de que pues nos haya picado, pero aún la pequeña hormiga, todo fue creado por Dios y tiene un propósito, porque el Dios al que servimos es un Dios de propósitos, y cada animal, cada microbio, cada insecto, Dios lo creó con un propósito, y es el poder de Él
la mente de Él y el gran ingenio, capacidad de su mente tan ilimitada, que realmente estamos asombrados y maravillados por todo ello. Por eso es tan importante para nosotros ver cómo en la creación podemos ver cómo Él está tan diseñado que tuvo que estar alguien detrás de todo este diseño. Los ateos, los de la escuela de la teoría de la evolución o la evolución teísta, que son cristianos que creen en la teoría de la evolución, pues hacen de alguna manera a un lado el poder creativo de Dios, y algunos sí lo manejan como que hubo alguna fuerza ahí, pero realmente el diseño de Dios, el trabajo de Dios, era que Dios estaba de alguna manera personal, Él mismo, contemplando todo, formando todo y creando de la nada algo. Aparte, como dice las Escrituras, dice, el que llama las cosas que no son como si fueran. Eso solamente le pertenece al Señor. A veces quisiéramos nosotros llamar las cosas que no son como si fueran, pero no tenemos, no tenemos la capacidad ni siquiera de ver el día de mañana. Y el Señor ve el presente y el futuro de nosotros. Él ya ve la historia terminada de cada uno de nosotros. Y es el cuidado del poderío de parte de Dios. Por eso es que Dios es omnipotente. Y por eso lo vemos en la cuestión de la creación de una manera tan maravillosa y tan majestuosa. Si un día nos pusiéramos a examinar o a observar cada una de las cosas que están en nuestro mundo, pudiéramos ver qué maravilloso es nuestro Dios. Y no es para que nosotros nos pongamos a adorar a la creación como lo he mencionado en Romanos, sino que más bien como las personas sin Cristo están adorando a la creación en lugar de adorar al Creador. Nosotros debemos de adorar al Creador en base a las señales de la creación que se están dando. El canto de los pájaros, las tonalidades de las flores, de los campos, de los árboles, la inmensidad del mar, y hay un sinfín de cosas tan maravillosas que Dios ha puesto en este mundo para el deleite y la maravilla de su gloria y de su grandeza. Pero también vemos la omnipotencia de Dios en la salvación. El autor F.B. Meyer escribió lo siguiente, él dijo que cuando entramos en el gran taller de Dios, no encontramos nada que sugiera apuro o insuficiencia de poder para terminar, y estamos seguros que el trabajo que su gracia comenzó, el brazo de su fortaleza lo completará. Entonces esto es muy, muy importante, porque la obra de Dios empezó en nuestra vida de salvación, de redención, de libertad en nuestra vida, se está de alguna manera, ya fue realizada en la cruz del Calvario, pero Él sigue trabajando momento tras momento en nuestras vidas. A veces parece que Dios no está trabajando, a veces parece como que nosotros, o a veces parece que no estamos avanzando, pero el Espíritu Santo está obrando de una manera maravillosa. Yo recuerdo en alguna ocasión haber leído un documental de las higueras, y resulta que los chinos le dicen a las higueras frutos sin flor, porque no se ve la flor de esa fruta. Y para ellos, en su investigación, ya saben que hay ese tipo de cámaras que están revisando, inspeccionando todo, y de repente ellos vieron como una abeja empezó a andar por ahí, por un lado del árbol, y de repente vio ese fruto y se mete por un orificio de esa fruta. De tal manera que la obra de polinización no es vista a los ojos de los demás, sino que es en lo oculto. Y eso sucede también en nuestras vidas. A veces parece que Dios no está trabajando, pero Él está trabajando desde dentro de nuestro interior. El Espíritu Santo está obrando de una manera maravillosa. Y Pablo a los Filipenses le dice
en el capítulo 1, verso 6, le dice, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. La salvación es una obra poderosa, es una obra que es no solamente poderosa, sino una obra continua de Dios en nosotros. Y la obra que Él empezó, Él la va a terminar. O sea, se ve la omnipotencia de Dios. Algunos dicen, por ejemplo, cuando se ve la escritura en 2 de Corintios, donde Pablo está hablando de que Dios mandó a que así como las tinieblas resplandeciera la luz, así también nuestros corazones. Y Pablo está hablando de la obra del nuevo nacimiento en nuestras vidas. Está asociándolo a Génesis capítulo 1, cuando el Señor dice, sea la luz. O sea, imagínate toda la cuestión, por ejemplo, cuando ves cómo fue creado el mundo y Dios diciendo, ¿sabes qué? Sea la luz. Eso sucedió también en nuestros propios corazones, porque es una obra tan poderosa que se necesitaba del poder de Dios para salvarnos de nuestros pecados. No podemos salvarnos de nuestros pecados por nuestros propios méritos, no podemos dejar de pecar por nuestros propios méritos, necesitamos la omnipotencia de Dios en nuestras vidas. Por eso a veces creemos que la vida cristiana es muy fácil. No, la vida cristiana no es fácil. Para poder vivir la vida cristiana necesitamos la omnipotencia de Dios. Eso debe de quedarnos muy claro a nosotros. Judas 24, verso 25 dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y para presentarnos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo y ahora por los siglos de los siglos. Amén. Entonces Dios no solamente se ve la obra de la omnipotencia en su salvación, sino que también se ve al momento de guardarnos en todo el proceso hasta llevarnos a la gloria. Por eso es que se ha dicho a veces que rechazar la elección de Dios es negar la omnipotencia de Dios. Si Dios nos escogió antes de la fundación de este mundo, entonces es claro que Dios nos va a sostener durante nuestra estadía en esta tierra hasta que estemos ante su presencia. Dios es fiel, Dios es totalmente omnipotente para poder realizar su obra y su gracia. También lo vemos la omnipotencia en la resurrección, cuando vemos cómo vemos en la escritura en Romanos 6:4, dice, por tanto hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Cristo fue capaz de enfrentarse a la cruz no solo por el poder del Padre, sino también por su propio poder. En sí mismo Él tenía el poder de vencer a la muerte. Entonces, cuando el Señor tomó la cuestión de lo que viene aquí en Romanos 6:4, es que el Señor tuvo el poder para poder resucitar a Cristo muertos por la gloria del Padre. Y tal y como dice en Efesios que el Señor realmente, el poder de Dios lo resucitó a Cristo y juntamente con Él nos resucitó a nosotros. Entonces vemos el poder de Dios en la resurrección de Cristo y el poder de Dios en la resurrección nuestra también. 10:17 y verso 18 dice, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces prácticamente estamos hablando del poder de Dios. Jesús está hablando del poder de Dios, la omnipotencia de Él, de tal manera que tenía esa autoridad para entregar la vida, pero también para poderla tomar de nuevo. No hay ninguna persona que diga, me voy a morir y prácticamente voy a resucitar.
Han habido algunos eh, escapistas llamados, ¿no? Pero son escapistas, no es que hayan vuelto de la, de la muerte a resucitar. Y el Señor es prácticamente lo que realizó. Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Qué poder, qué omnipotencia de Dios para poder no solamente resucitar de los muertos, sino que también destruir a aquel que tenía el imperio de la muerte a través de la resurrección. Por eso, cuando nosotros tomamos este tipo de enseñanzas, la cuestión de la salvación, del poder de Dios en la salvación, del poder de Dios en la resurrección, no es solamente tomar las cuestiones históricas de lo que sucedió, sino que hubo la omnipotencia, se vio la mano de la omnipotencia de parte de Dios para tomar al Señor en la totalidad de su resurrección. De tal manera que podemos ver la grandeza de Dios. Nos podemos nosotros poner a pensar, decir, bueno, pues, ¿cómo será la resurrección cuando venga Cristo? Dice que los primeros, los que hayan muerto en Cristo, resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados. Entonces, eso es algo que nuestra mente tan limitada no lo puede entender. Sin embargo, se muestra el poder de Dios a través de las Escrituras, porque en las Escrituras nos dicen los evangelios, creo que fue en el Evangelio de Juan, donde muestra de alguna manera que cuando Cristo murió hubo gente que resucitó, que salieron de los sepulcros. Pues la gente, pues, asustada, no da tantos detalles las Escrituras, ¿no? Pero realmente nos muestra del poder y la magnitud de Dios. Pero ¿qué hay acerca de nuestra resurrección? Podemos de alguna manera entender o ver en las Escrituras, ver históricamente la resurrección de Cristo. Podemos declarar lo que dice algunas frases de los primeros creyentes de la iglesia, que decían: creo que Cristo resucitó de los muertos, porque es imposible, porque no es algo normal. Pero ¿qué de nuestra propia resurrección? La Biblia dice que con Cristo he sido crucificado. Ok, está bien, pero creemos que juntamente con Él nos resucitó, como dice en Efesios, y para que andemos en novedad de vida, como dice en Efesios y como dice también, creo que en Romanos, para que ya no andemos en el pecado, ya no seamos esclavos del pecado, sino que ahora andemos en novedad de vida. Realmente es donde tenemos que ver también que el efecto de la omnipotencia de Dios surge de la resurrección. Por eso es que la grandeza del poder de Dios se ve claramente en Efesios. Y en Efesios Pablo de alguna manera trata de mostrar algunas palabras que de hecho algunos de nosotros podemos conocerlas, y él mencionó a lo largo de sus cartas, mencionó al menos 4 palabras con relación al poder. Él habló de dinamis, que es un poder que se refiere a un poder esencial. Él habló de energía, que se traduce como operación o al poder operativo. Él habló de kratos, que es una fuerza o dominio que se refiere al poder fundamental. Y la palabra también utiliza una palabra que es ichis, que es fuerza o al poder otorgado. Entonces la omnipotencia de Dios se ve reflejada también en la grandeza de su poder a través de su iglesia. Por eso cuando lees la carta de Efesios, tú te vas a dar cuenta que utiliza varias veces la palabra fuerza o poder o operación. Incluso casi al terminar, donde está hablando acerca de la armadura de Dios, él le llama a la iglesia, no le llama a lo individual, llama a la iglesia que se fortalezca en el Señor y en el poder de su fuerza. Si vamos a luchar contra las fuerzas del enemigo,
a actuar en la gran cosa. Tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza para poder enfrentar las situaciones que tenemos que enfrentar. De tal manera que nunca la lucha va a ser individual, nunca la lucha va a ser personal, siempre va a ser colectiva, va a ser como cuerpo. Pablo está hablando a la iglesia como un cuerpo. De tal manera que juntos como iglesia debemos de buscar la fortaleza y el poder de la operación realmente para que Él opere dentro de nosotros y opere en la iglesia como cuerpo para cumplir la misión que Él nos ha dado. Esa es la omnipotencia de Dios. Pero por otro lado está la omnipresencia de Dios. Dios es omnipresente y eso significa que Él está siempre presente en todo lugar, en toda plenitud. La omnipresencia a nosotros nos da gran confianza y consuelo, de tal manera que podemos descansar que Él está siempre presente con nosotros. No estamos solos, no estamos desamparados. Y por otro lado, para los no creyentes le va a infundir terror porque no tiene la posibilidad de esconderse o escaparse de su presencia. Prácticamente es muy tranquilizador para nosotros saber que la presencia de Dios está sobre nuestras vidas, está en nuestras vidas, está para cuidarnos, para protegernos, para guiarnos, para sostenernos en todo momento. Los judíos en el Antiguo Testamento, ellos pensaban de alguna manera, en base a los lineamientos que Dios estaba revelando a su pueblo, Él les hablaba de que hicieran un tabernáculo y en ese tabernáculo estuviera el lugar santo y luego estuviera el lugar santísimo, y donde estaba el arca, donde estaban los serafines, en ese momento, en ese lugar, Dios manifestaría su presencia. Es lo que le llaman la Shekinah o la gloria de la presencia de Dios. De tal manera que todo eso fue un símbolo o una sombra o un tipo de cuando el Señor se apareciera en toda su grandeza. Ya hemos hablado acerca de la gloria de Dios, de cómo la gloria de Dios fue manifestada en carne y cómo caminó entre nosotros, y los evangelistas dicen, vimos su gloria, gloria como la del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Sin embargo, cuando ellos estaban viendo en el Antiguo Testamento cómo la presencia de Dios se manifestaba y el sumo sacerdote hablaba, entre comillas, cara a cara con Dios en la presencia de Dios. Sin embargo, cuando David quiere hacer lo que es la cuestión del templo, hacer toda ya una estructura con músicos, con cantores, instrumentos, y el Señor les hace una pregunta a ellos en Primera de Reyes 8:27. Dice, pero ¿será posible, Dios mío, que tú habites en la tierra? Si los cielos, por altos que sean, no pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Está hablando ahí Salomón, de tal manera que él entendía que no había ninguna tienda de campaña, ningún templo físico que pudiera contener toda la grandeza y toda la gloria de nuestro Dios. El judío, con un entendimiento básico de la presencia de Dios, sabía de la omnipresencia de Dios. Ellos habían escuchado de que el cielo es su trono y la tierra era el estrado de sus pies. Y habían de alguna manera escuchado lo que Job mencionaba, de que los ojos del Señor estaban contemplando toda la tierra. Hay algunos satélites o telescopios que tienen una capacidad tan grande y tan maravillosa que estaremos sorprendidos de los kilómetros de distancia que tienen la capacidad para visualizar, o las cámaras que se utilizan, o los satélites que se utilizan, de manera que algunos de ellos le han llamado hasta el ojo de Dios, pero el ojo de Dios es más preciso todavía, porque Él está omnipresente, no solamente está ahí en ese momento. El Salmo 39, versículo 7 dice, el salmista y pregunta y dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado,
he aquí allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Hechos 17:24 dice, soy yo Dios de cerca solamente, dice Dios, y no Dios de muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice el Señor, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice el Señor, el cielo y la tierra? Y en el versículo 28 dice la frase, en Él vivimos y nos movemos y somos. O sea, no hay ningún lugar que podamos escapar de la presencia de Dios. Él es omnipresente. Él está presente en todo momento y en todo lugar. De tal manera que podemos ver cómo Él de alguna manera está no solamente cuidando, sino que está de una manera puntualmente, personalmente, en las necesidades de nosotros. Como dije anteriormente, para el no creyente sería algo terrorífico, pero para nosotros, que a veces pensamos, bueno, pues estoy solo, estoy desamparado, no han venido mis amigos, no han venido mi familia, y a veces decimos, solamente te tengo a ti. Creo que a veces repetimos como el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Pero no deberíamos de decir eso, deberíamos decir, Señor, tú siempre estás conmigo, siempre me has sustentado. Siempre en cualquier circunstancia tú has estado conmigo, tú has permanecido. De tal manera que eso nos lleva a lo otro, que es cuando reconocemos la omnipresencia de Dios, podemos disfrutar de una comunión con Dios que es inquebrantable. En Hechos 17:24 dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida y el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran en la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. El cosmonauta, un cosmonauta ruso, estaba en el espacio, fue al espacio. Cuando regresó a la Tierra dijo, estuve viendo en el espacio y pues no, miraba por mi ventanilla y no encontré a Dios. No encontré a Dios, de una manera sarcástica. Sin embargo, la Escritura dice que Dios no está lejos de ninguno de nosotros. Por eso es importante para nosotros saber lo que dice Pablo en 1 Corintios 6:19, que el Espíritu de Dios está residiendo en nosotros, ya no en un templo físico, ni siquiera en el tabernáculo, ni siquiera en el templo, ni siquiera en la sinagoga, residiendo dentro de nosotros. Esa es la realidad que muchos del siglo XV estaban luchando, porque ellos pensaban que en las catedrales estaban contenidas la presencia de Dios encajonándolos, pero la realidad era de que el Señor está dentro de aquellos que se dicen seguidores de Jesús, que confiesan que Jesús es su Señor. Si tú has nacido de nuevo, tú eres parte de ese templo, nuevo templo. Tú eres una piedra viva, dice Pedro, y junto a otra piedra, otro creyente, y otra piedra, otro creyente, y otra piedra, juntos, dice, estamos siendo edificados, estamos siendo moldeados de tal manera que podamos ofrecer juntos una adoración, una alabanza a nuestro Dios. Pero hay una comunión que es inquebrantable porque tenemos una relación no de un Dios lejano, sino ahora está dentro de nosotros el Espíritu de Dios. Pero no solamente viene la comunión de la omnipresencia de Dios, sino también vino la presencia de Dios. Él dice, no te dejaré ni te desampararé.
Ese es el consuelo que siempre han tenido los hombres de Dios, saber que la presencia de Dios ha estado en sus vidas. Te pueden quitar la casa, te pueden quitar el trabajo, te pueden quitar la familia, te pueden quitar todo. A Job le fue arrebatado todo, pero la presencia de Dios siempre estuvo en su vida. Y dice la Escritura que en todo, dice, cuando pasó, él nomás dijo, el Señor dio, el Señor quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Y dice que en todo eso no pecó Job. De tal manera que cuando nosotros perdemos un trabajo, cuando perdemos un familiar, cuando pasemos una enfermedad, cuando tenemos alguna situación, nosotros debemos de descansar en la presencia, omnipresencia de Dios. Él está presente en la necesidad de nuestra vida. Si algún familiar no está contigo, si tu pastor, si tu amigo no está, si en aquella persona que confías no está, no te preocupes, Dios está presente en tu vida. Él no te ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Los hombres de Dios habían pensado esto y decían, bueno, pues Señor, decía Moisés, iremos para aquella tierra, iremos, pero si tu presencia, tú nos dices que vayamos a Canaán, pero si tu presencia no está en nosotros, si tu presencia no va conmigo, pues mejor ni me muevo. La presencia de Dios también nos ayuda, o la omnipresencia de Dios nos ayuda ante la tentación. Dios está de alguna manera fortaleciéndonos y defendiéndonos ante cualquier situación. Primera de Corintios 10:13 dice que ustedes que no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien cuando llegue la tentación, Él les dará una salida a fin de que puedan resistir. De tal manera que cada pensamiento, cada palabra que hacemos nosotros o que pudiéramos tener es como si pecáramos delante de nuestro Dios. Por eso es un momento para nosotros no solamente sentir vergüenza y dolor por nuestro pecado, sino que realmente Él está para podernos ayudar y vencer cualquier tentación y cualquier cosa. Él está redarguyendo nuestra mente, nuestro corazón, de tal manera que eso nos lleva a nosotros a poder arrepentirnos y ponernos en sus manos. Pero eso es algo muy importante para nosotros, es algo positivo y real para nosotros, porque si no tuviéramos un filtro que nos estuviera diciendo, hey, la conciencia, oye, estás haciendo esto mal, ten cuidado con esto, ¿por qué estás mirando esto? ¿Por qué estás viendo lo otro? De tal manera que si no tuviéramos ese filtro haríamos cualquier cosa y cualquier barbaridad. Pero Él está con nosotros para ayudarnos, para sostenernos, para redarguirnos. Y si hemos fallado, pues Él está en nosotros para poder llevarnos a vivir una vida piadosa a la luz de su presencia. Acuérdense que la santidad no es solamente dejar de pecar, sino descubrir la realidad de nuestro corazón. O sea, cuando estamos delante de Dios y vemos nuestra condición, el Señor nos muestra nuestra condición porque nuestro corazón es engañoso, entonces el Señor saca a la luz ciertas cosas y decimos, Señor, perdóname. Ahí es donde empieza el proceso de la santificación. No es que si ves un celular o un dinero ahí mal parado, como dicen, no te lo quieres robar o algo, sino cuando realmente es de tu corazón, porque son las cuestiones de nuestro corazón las que realmente están luchando. Y Dios está ahí con nosotros, nos está ayudando con nosotros en los momentos de la tentación y nos ayuda también a soportar el sufrimiento, de una manera maravillosa, de alguna manera que podamos nosotros, como dice Pedro, porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios se soporten las penalidades aún sufriendo injustamente. Dios está con nosotros aún el sufrimiento que tengamos en nuestro trabajo, con algún compañero, con algún amigo o con alguna persona que no conozca de los caminos de Dios y de alguna manera esté
trayendo un sufrimiento, puede ser alguna enfermedad, puede traer alguna pérdida, de tal manera que podamos ver el completo y absoluto cuidado de parte de este Dios omnipresente. Por eso podemos ver que si Él es omnipresente, sabemos que lo que dice Pablo a Filipenses es que si Él está cerca, si Él está presente en nuestra vida, no debemos de tener ningún afán. Por nada estés afanado. Y esto no es una sugerencia, es realmente un mandamiento. Salmo 119 dice, en el verso 51, dice, cercano estás tú, oh Señor, y todos tus mandamientos son verdad. El tener conciencia de esto, el tener conciencia de saber que Dios está presente en nuestra vida, nos va a dar libertad para tener ansiedad o tener afán, sobre todo en estos tiempos que estamos en nuestros hogares, o algunos no tienen trabajo, o algunos están teniendo algunos conflictos en el hogar, de tal manera que podamos saber que todo esto lo está cuidando Dios para que podamos nosotros ser forjados en nuestro carácter, de tal manera que podamos ser mejores hijos de Él. Luego viene la cuestión de la omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios significa que Él posee todo el conocimiento perfecto de cosas pasadas, presentes y futuras. Y Él conoce todos los hechos de tal manera que todo lo que conoce lo interpreta con una sabiduría perfecta. Él no necesita aprender nada. Es más, ni cuando oramos. Algunos han dicho, bueno, ¿por qué oramos a Dios si Dios ya lo conoce todo? Porque Él dice, aún antes de que hables, yo ya lo sé. Mientras aún hablan, yo ya habré oído. Entonces, a veces decimos, ¿por qué debemos de orar? Pues nosotros estamos orando porque estamos armonizando mis deseos con los deseos de Él, con su voluntad. Y es parte de la relación, de la comunión que debo de tener con este Dios omnisciente. Este Dios omnisciente me llama mucho la atención porque hay el hecho de que Él sepa todas las cosas, tanto presentes, pasadas y futuras, y aparte pues conozca todo lo que es de uno, de tal manera que eso provee un descanso para mi vida. Hace 2 meses me llamaron de la escuela de Aarón y la psicóloga me dijo que difícilmente ella podía leer a Aarón. Ella me dice que no lo podía evaluar, no lo podía hacer un estudio realmente de su evaluación en la escuela, porque no lograba entenderlo. Y yo me le quedaba viendo porque pues si ella es una profesional, una persona que se hizo su carrera y su especialización en ello, pues no tiene conocimiento. O sea, está limitado el conocimiento de ella hacia el niño. Cuanto más uno como padre de ese niño está tan limitado mi entendimiento para poder tratar de entenderlo. Pero yo descanso en que Dios sí lo conoce, Aarón. Dios conoce de alguna manera, no de alguna manera, Dios lo conoce totalmente, Aarón. Desde el vientre de su madre, antes de que naciera, estaba en la mente de él. ¿Y cómo va a ser la vida de Aarón? O sea, Dios realmente tiene un conocimiento completo y perfecto de Él, y es donde yo debo de descansar, y es donde tú también debes de descansar en ese conocimiento de parte de Dios, de tal manera que en lugar de andar afanado, qué va a pasar, esto y lo otro, pues Señor, tú lo sabes todo, tú lo conoces todo, voy a hacer la parte que me corresponde, pero el que sabe cómo está haciendo las cosas eres tú, Señor. Tú eres sabio y eres toda sabiduría.
Sin embargo, este Dios que es omnisciente no nos deja a nosotros un lugar para escondernos. Él conoce cada detalle de nuestra vida. No hay nada que se escape de su atención. Y Él está sumamente, como hijo de Dios, Él está sumamente consciente de cada una de nuestras necesidades. En Lucas 12 dice, asimismo sucede con ustedes, aún los cabellos de su cabeza están todos contados. No tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. Entonces, en perspectiva, Dios tiene un conocimiento tan maravilloso que imagínate cuántos cabellos habrá en mi cabeza. Yo no lo sé. Ahora que me ha crecido más el cabello, pues yo no sé cuántos tenga, ¿no? Te puedo decir cuántas canas a lo mejor tengo. Pero de saber todo el cabello y como Dios lo sabe tan exhaustivamente, diciendo, yo tengo absolutamente el control de tu vida. Conozco todos y cada uno de los detalles de tu vida que tú estás pasando. Las cosas que tú estás enfrentando, yo las conozco. Es maravilloso. Es maravilloso saber que Él, a pesar también de que Él conoce la cuestión de nuestro corazón, porque es algo que todo está dado, porque a veces podemos vivir con mucha apariencia, a pesar de esa apariencia que manejemos, a pesar de todo eso y de nuestro corazón como está, Dios conoce cada detalle, cada lucha que enfrentamos en nuestros corazones, porque las luchas más grandes que estamos viviendo son en nuestro corazón. Sin embargo, aún con nuestro pecado, aún con nuestro dolor y nuestro sufrimiento, aún así con todo eso el Señor nos ama en nuestro sufrimiento y nos consuela. Nos ama en nuestro dolor y nos consuela y nos da aliento. Pero cuando se trata de nuestro pecado, el Señor lo que hace es guiarnos en su bondad, guiarnos al arrepentimiento para que podamos ver cuánto Él nos ama. Cuánto Él nos ama. Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Dio a su Hijo gustosamente en la cruz, el Señor, para que nosotros pudiéramos tener vida abundante. Ninguno tampoco de nuestros pensamientos, hablando de nuestro corazón, ninguno de nuestros pensamientos está fuera de su conocimiento. Yo no puedo conocer lo que alguna persona esté pensando, esté sintiendo, a menos que lo exprese. Pero Dios sí lo conoce el interior del ser humano. En el Salmo 139, verso 4 dice, no me llega aún la palabra a la lengua, cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Dios oye aún las palabras antes de que las pronunciemos, porque Él ve lo que hay en el interior de nuestros corazones. Dios es omnisciente, Dios está con nosotros, Dios es omnipresente, Dios está totalmente y gustosamente y poderosamente por nosotros. Dios es todopoderoso de tal manera que Él puede realmente sostenernos y sostiene todas las cosas con el poder de su gracia y de su amor. Pero ¿cómo podemos responder nosotros ante estos tres atributos? Debemos de responder con adoración, debemos de adorarle a Él debido a su poder, y esto es parte de meditar en la grandeza de Dios. Creo que fue John MacArthur quien decía, adorar a Dios es recitar sus atributos, lo que Él es, el carácter de Él. No nos centramos en las necesidades, sino nos centramos totalmente en la grandeza y en la gloria de Él. De esto debe de llevarnos a arrodillarnos, debe de llevarnos a empujarnos a ser humildes de tal manera que podamos expresarle a Él nuestra adoración, en reverencia, con amor y con fidelidad. También debe de empujarnos esto a tener confianza en Él, porque
Esto debe darnos de alguna manera un sentido de que Él tiene todo el cuidado, también está presente en nuestras necesidades y Él, a pesar de que lo sabe todo, está con nosotros para guiarnos, para sustentarnos y para cuidarnos, de tal manera que podamos tener esa confianza como un padre, como un hijo la tiene con su papá. Efesios 3:20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Nosotros descansamos en ella. También debe despertar en nosotros esperanza. Esperanza porque no solamente estamos esperando en el poder de la resurrección futura, sino ya en la presente, pero un día estaremos con Él toda la eternidad. Y debe de darnos esperanza. Nosotros, a pesar de que estamos viviendo momentos difíciles, sabemos que Él está cuidando todo, está controlando todo, está protegiéndonos en todo momento, está en las situaciones adversas, está con nosotros, a pesar de que no lo veamos, y eso nos da esperanza a nosotros. Si hay alguna cosa que necesitamos tener en nuestras vidas, es esperanza. Segunda de Corintios 4:14, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con ustedes. Y por último, debe de darnos consuelo a nosotros. No hay situación que sea tan difícil, tan dolorosa, tan complicada, tan grande, que Dios no la pueda manejar. Eso tenemos que tener siempre en nuestra mente. Siempre debemos de pensar que Dios está consolando nuestras vidas, está amando nuestras vidas, está protegiéndonos nuestras vidas, está guiando nuestras vidas en todo momento. Como decía el profeta en el Antiguo Testamento, estoy guiando a mi pueblo como un hijo está guiando a su hijo. Paso a paso, momento tras momento, situación tras situación, el Señor está para consolarnos y para ayudarnos. Por eso debe despertar en nosotros estas cosas, de tal manera que nosotros juntos podamos caminar dentro de la voluntad de Dios y dentro de su propósito. Oremos al Señor. Querido Dios, te damos gracias en esta tarde. Gracias por tu infinita bondad, Señor. Gracias por tu omnipotencia, Señor, porque te revelas de una manera tan poderosa, tan majestuosa, Señor. Señor, que a veces vemos la creación como algo tan natural, tan normal, Señor. No queremos, Señor, tomar la creación para adorarla, sino verla como una señal de la grandeza de tu poder, de tu gracia, de tu poder sustentador, Señor. Si tú sostienes los mares, los ríos, el planeta, Señor, ¿cuánto más puedes sostener nuestras vidas, Señor? Nuestras pequeñas y limitadas vidas, mi Señor. Tú eres un Dios omnipresente, Señor. Siempre estás, Señor, en todo lugar. Pero lo estás también en nuestras vidas, porque eres un Dios personal, Señor. Tú no eres un Dios que está lejano. Tú no eres ajeno a cada una de nuestras situaciones, Señor. Tú estás con nosotros, Señor, con tu pueblo, con tu iglesia. Señor, mira nuestras situaciones. Mira, Señor, por lo que estamos pasando. Y no es que no lo mires, Señor, sino que yo sé que algunos de mis hermanos están batallando con algunas situaciones, Señor. Hazles ver que tú estás presente, Señor. Que tú eres omnisciente, que tú lo sabes todo, Señor. Ves el sufrimiento de ellos en los momentos de debilidad, en los momentos oscuros, en sus hogares, en sus trabajos, Señor. Pero tú, Señor, también puedes hacerte presente en ellos y puedan ellos ver, Señor, que tú lo sabes todo y cuidas de ellos consolándolos, dirigiéndolos, fortaleciéndolos, animándolos, Señor.
y si han pecado, Señor, que ellos puedan acudir ante ti y en arrepentimiento, Señor, volverse a ti. Pero es porque tú, Señor, produces según tu benignidad ese arrepentimiento. Trata con nuestros corazones, Señor, que podamos amarte, que podamos conocerte. Y que esto, Señor, de esta noche, lo que estamos viendo, Señor, nos lleve a profundizar más, porque hay mucho más que aprender de ti, Señor. Toda la eternidad, Señor, no nos bastaría para seguir aprendiendo de tu gracia y de tu amor, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos y glorifícate en sus vidas, Señor. Todo sea para tu gloria. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y a seguir las indicaciones. Muy buenas noches.